mi hermana. Padre Celestial, alabado sea su nombre. Gracias que por este medio podemos estar reunidos y estudiar su santa palabra. Así Amén. como sabemos y tenemos la seguridad y la certeza que su Santo Espíritu y sus ángeles nos dirigió hasta el momento, siga dirigiendo, Señor Dios, y que la luz que vamos a aprender puedas nos ayudar a nosotros y a otros que van a heredar la salvación, Señor Dios. Guíanos y guarda nuestra mente en este momento y que sea de gran enlevo espiritual para nuestras vidas. Amén. Bendice tu santo sábado en el nombre santo de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Bueno, voy a compartir aquí la pantalla. Y quiero comenzar leyendo unas citas que están allá en Isaías 55:8. La hermana Fulvia podría ayudarme con la lectura. Isaías 55:8. Amén. Dice así: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu sanidad se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Isaías 55:8. Ay, oí 58:8, hermana, disculpe. Isaías 55:8 y 9. Ajá, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestro camino mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y vamos a leer Isaías 46:9 al 10. 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y hará todo lo que quiero. Amén. Y vamos a leer también en Job 11:7. Job 11:7. Estoy buscando. Y Job 11:7 dice, si escudriñas, podrás entender a Dios. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Dos preguntas. Y yo quiero empezar esta parte, este tema, con los primeros párrafos del capítulo 20, que se llama Luz a través de las tinieblas. Amén. Y vamos a leerlo. Está ahí en la pantalla. Creo que están viendo mi pantalla, ¿verdad? Voy para allá. Hermano Alexander, ¿está viendo usted mi pantalla? Lo veo, perdón, lo veo. Yo, hermana, amén. Un momento, que me estoy quedando sin. O sea que sí se ve, ¿cierto? Sí, se ve, se ve. Bueno, muchas gracias. Entonces leo. La obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendente analogía en cada gran movimiento de reforma o religioso. Y quiero preguntar
para ustedes esta palabra analogía? Hermana, ¿se escucha? Hermana María. Sí, Ah, bueno. La hermana está haciendo una pregunta. sí, para usted, Bueno, para usted. analogía es Ajá, análogo. Creo que tiene que ver con comparación, el efecto de uno comparado con el otro, ¿sí? En cada movimiento de reforma religioso, el trato de Dios con los hombres son los mismos. O sea, Dios usa la misma metodología que en el pasado utiliza en el presente. Análogo. ajá, Los métodos. ajá. Y acá dice, y son cosas diferentes porque una fue la experiencia del principio y otra la experiencia del fin, de nuestros tiempos. Pero tienen analogía. Y la analogía aquí, como me la da aquí Google, dice relación de semejanza entre cosas distintas. Semejanza, afinidad, parecido, similitud. Entonces, Así. dice razonamiento basado en la existencia de atributos semejantes en seres o cosas diferentes. Son el trato de Dios con los hombres, con los del antiguo, no fue el mismo que con el de nosotros. Pues él hizo un trato, él trató con ellos allá y trata con nosotros allá, pero tratan personas diferentes. Ellos son unas personas, nosotros somos otras. Pero trata con el mismo patrón, con la misma semejanza, con la misma similitud y de la misma manera. Porque Amén. Dios es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. En él no hay mudanza, no hay cambio. Trata de la misma manera con personas diferentes que fueron los antediluvianos, como nosotros ahora. ¿Correcto? No sé si lo pude expresar bien. Pero entonces a eso se refiere de índole análogo, con esa similitud. La obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendente analogía en cada gran movimiento de reforma o religioso. Los principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. Entonces, trata con personas diferentes, pero está tratando con principios, con los mismos principios que trató con Adán y Eva, con esos mismos principios trata con nosotros. Amén. 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 De la misma manera, en los mismos pasos, siempre el Evangelio es un proceso de 3 pasos y 1. Entonces sigue diciendo, con los hombres son siempre los mismos. Los movimientos importantes de Ogaño, o sea, los de ahora, concuerdan con los de antaño. Entonces, esas líneas de los antediluvianos, de los 120 años de Moisés, las líneas de los 400 de Moisés, ahora sería la línea del tiempo que Moisés estuvo en Egipto, la línea de los 490 años de los jueces, la línea de las 70 semanas para el pueblo de Israel. Esos principios son siempre los mismos, es en un mismo proceso, en un mismo patrón que Dios lo hace. Y la experiencia de la iglesia en tiempos que fueron encierra lecciones de gran valor para los nuestros. Entonces, por eso es necesario leer la experiencia de la iglesia del principio, porque tienen lecciones de gran valor que se repiten en nuestros tiempos. Amén. Amén.
Ninguna verdad se enseña en la Biblia con mayor claridad que aquella que por medio de su Santo Espíritu Dios dirige especialmente a siervos en la tierra, en los grandes movimientos, en pro del adelanto de la obra de salvación. Ninguna verdad se enseña que los grandes movimientos son siempre dirigidos e inspirados por medio ¿de quién? De su Santo Espíritu. Por eso es que el Evangelio eterno, la profecía, la palabra de Dios no es de interpretación privada, porque los santos hombres de Dios no hablaron lo que ellos, no escribieron lo que ellos escribieron, sino que escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la interpretación de una profecía la debemos encontrar ahí mismo en esa palabra inspirada de la Biblia para que tengamos la certeza que no es interpretación humana, porque los humanos tienen un margen de error, sino que es la interpretación infalible del Espíritu Santo, la interpretación divina. Amén. 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 Continúa. Amén. Dios dirige especialmente a sus siervos en la tierra en los grandes movimientos de reforma en pro del adelanto de la obra de la salvación. Los hombres son en mano de Dios instrumentos de los que Él se vale para realizar sus fines de gracia y misericordia. Entonces Dios usa estos instrumentos deformes que son los hombres para realizar sus fines de gracia y misericordia, y por eso a veces en las profecías como un instrumento hombre en las manos del Señor, es hombre, no es perfecto. Él por eso a veces no puede comprender todo, porque más altos son los pensamientos de Dios que los del hombre, ¿no? Entonces dice, cada cual tiene su papel que desempeñar. Cada uno de nosotros tenemos un papel que desempeñar en este último trabajo de advertencia del plan de salvación. A cada cual le ha sido concedida cierta medida de luz adecuada a las necesidades de su tiempo, lo que yo comentaba con la hermana Fulvia. Los mileritas hasta 1844 tuvieron una medida de luz adecuada a su tiempo. Y esa medida de luz adecuada a su tiempo que tuvieron los mileritas ya no les alcanzaba para después de 1844, ya no era suficiente. Cuando los mileritas llegaron a su término en 1844 y el Señor empezó a reunir la iglesia adventista, les dio un incremento de luz y tenían que aceptarla porque la que tenían ya no era suficiente. Allá en 1844 entonces les reveló la verdad del sábado y les dio incremento de luz y tenían que estudiarla y comprenderla y aceptarla porque si no, la que ya tenían hasta ese punto ya no les era suficiente, ¿correcto? Entonces, Amén. Amén, hermana. una cierta medida de luz adecuada a las necesidades de su tiempo y suficiente para permitirle cumplir la obra que Dios le asignó. Sin embargo, ningún hombre, por mucho que le haya honrado el cielo, alcanzó jamás a comprender completamente el gran plan de la redención, ni siquiera a apreciar debidamente el propósito divino en la obra para su época. Los hombres no entienden por completo lo que Dios quisiera cumplir por medio de la obra que les da que hacer. No entienden en todo su alcance el mensaje que proclaman en su nombre. Entonces ya ve usted por qué este mensaje de Daniel, de la última visión de Daniel 11, ¿por qué es un mensaje que impresiona tanto? Porque vemos la mano de Dios dirigiendo, pero es un mensaje que aún no hemos podido entender completamente, porque dice que no hay ningún hombre que haya sido elegido por el cielo, que pueda ser tan, como dice. Sin embargo, ningún hombre, por mucho que le haya honrado el cielo,
alcanzó a comprender completamente el gran plan de la redención. No alcanzamos a comprender completamente. Por eso en Miller hubo chascos. Por eso nosotros tenemos chascos. Pero tenemos que aferrarnos de lo que podemos comprender y del principio de nuestra confianza, que aunque no lo podamos comprender todo, estamos dando el mensaje que Dios quiere que se dé para este tiempo, porque es la mano divina que nos está guiando. ¿Puedes tú describir las cosas recónditas de Dios? ¿Puedes hasta lo sumo llegar a conocer al Todopoderoso? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová, porque los cielos son más altos que la tierra. Así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Yo soy Dios y sabemos que estamos con Dios porque nos está ilustrando el fin con el principio. Amén. 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 Pero aunque nos está ilustrando el fin con el principio, no podemos comprender todo. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque solamente pedirle que nos siga dirigiendo y que demos el mensaje que tenemos que dar para nuestro tiempo, que nos esté dando más luz, que nos esté dirigiendo para no llevar a la gente a más chascos. Amén. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad las cosas que no eran hechas. Esa es la característica de saber que estamos en el camino, de saber que las cosas que están ocurriendo ahorita fueron ilustradas desde el principio, desde el Génesis. O yo pregunto, voy a hacer una pregunta. Y la pregunta es que en el principio, ¿qué dijo Dios? Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y Dios y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces la tierra estaba sin Dios en el principio. ¿Y cómo estaba? Desordenada y vacía. Y era un abismo. Y en ese abismo, ¿qué estaban? Las tinieblas. Pero cuando Dios dice sea la luz, ya hemos estudiado muchas veces que la luz que hizo fue el conocimiento de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. En su palabra. Y esa era la luz que iba a disipar las tinieblas. ¿Y quiénes son las tinieblas? El ángel caído con todos los ángeles que cayeron y lo que él y las obras de él. Amén. Amén. Esto era lo que estaba en el principio, cuando Dios dijo sea la luz y separó la luz de esas tinieblas, de los ángeles que cayeron, las separó, porque la luz que hizo al principio no fue ni sol ni luna, porque el sol y la luna fueron hechas al cuarto día, y porque en 2 Corintios 4:6 nos dice la interpretación divina, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones a través del conocimiento de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo que Dios hizo al principio fue su palabra, el conocimiento de su Hijo, porque su Hijo es la palabra. Por eso dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios y todo por esa palabra fue hecho. Y el verso 14 de ese capítulo de Juan 1, el verso 14 dice, y aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, esa palabra, el conocimiento de su Hijo fue lo que él hizo al principio. Y esa palabra fue la que más tarde se hizo carne en nosotros. Y esa palabra es la luz. ¿A qué compara? ¿A qué se compara la palabra de Dios? Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Una luz, una lumbrera a mi camino. Esa palabra fue la luz que hizo al principio. Pero antes de que hiciera la luz, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Eso fue al principio. Yo pregunto ahora en el fin,
está la tierra desordenada y vacía sin Dios, y es un abismo. La historia se está repitiendo. ¿Cómo, hermano? La historia se está repitiendo Está ilustrada en el principio. Esa de historia manera figurada. en el principio es lo que lo que sucede hoy. Esta tierra otra vez está sin Dios como al principio, desordenada y vacía, y las tinieblas están sobre la faz del abismo. Y debemos implorar al Señor que haga en nosotros la luz, que nos ilumine, que vuelva a hacer lo que hizo al principio, que la luz viva en nosotros y nos separe de esas tinieblas, nos libere de esas tinieblas, porque eso está ilustrado desde el principio. Entonces vemos una línea ahí desde los primeros versos del Génesis 1, que la podemos hacer con estos tiempos del fin, amén. Y tenemos que ponernos un día con PowerPoint a sacar todas esas líneas para llevarlas a otros, para que otros entiendan, ¿vale? Vamos a ver cómo lo vamos a hacer, porque ya voy a tener un poquito más para prepararlas, por lo que ya no voy a estar traduciendo el mensaje de la última visión de Daniel, aunque hay otro que quiero traducir porque también es muy importante y se trata de eso. Y este tema es para relacionarlos con eso. Y yo quería decir que yo fielmente traduje ese último tema de la última visión de Daniel y lo traduje con toda la luz que hay allí, que sé que el Señor dirigió todo eso hasta ahí, y fielmente traduje también todos los errores, porque es normal, porque ningún hombre, por más favorecido que haya sido por el cielo, ha llegado a comprender completamente el plan de salvación ni a entender completamente a Dios. Pero yo lo traduje y espero en el Señor que bendiga ese trabajo y que le haga dar frutos. Pero ahora quiero hablar, quiero decir, quiero introducir como lo del patrón profético. Porque esto es un patrón profético. El trato de Dios con los hombres es siempre el mismo. Los principios de hogaño deben concordar con el antaño. ¿Cómo es que dice? El trato, los movimientos de hogaño deben concordar con los de antaño, y los principios del trato de Dios con su pueblo son siempre los mismos, son un patrón. Nosotros tenemos un estudio de un patrón profético y yo quiero empezar a introducir eso porque hay una serie de 93 videos que yo quiero que ir traduciendo y que estudiemos y que nos apoderemos de esos mensajes, porque eso es tratar de conocer a Dios lo más que nos está permitido y lo más que Él ha revelado para nosotros, tratar de comprenderlo y entenderlo lo mejor que podamos, porque eso nos va a preparar para permanecer de pie en medio de todas las corrientes. Y esa es la roca que va a estar debajo de nuestros pies, que aunque vengan las olas de la vacilación y todo eso, a nosotros no nos van a barrer, sino que nos van a hacer permanecer firmes. Amén. Amén. Y teniendo eso en vista, vamos a ir a Números 14, 21. Número 14. 14, 21. Y le voy a pedir al hermano Alessandro que si por favor me lee ese verso. Sí, bueno. 14, 21. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, a eso nomás. 22 también, hermano. Lo vamos a leer al 22, pero antes quiero hacer un comentario del 21. Tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. ¿Qué le dice a ustedes ese verso así solito? ¿Qué les dice? ¿Qué les trae a la mente? El Apocalipsis 18. Apocalipsis. Amén.
18. Entonces tenemos aquí un paralelo de Apocalipsis 18 cuando dice, vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria. ¿Cuándo descendió ese ángel? 2001. El 9 de septiembre del 2001. Entonces, esta historia que vamos a leer aquí está paralelando el 9 de septiembre del 2001. Y la hermana, aunque no está haciendo un comentario exactamente de ese verso, hace un comentario aquí que me parece que lo podemos aplicar a ese paralelo de lo que va a hablar aquí, Números 14, que ya hemos leído el verso 21, y lo que sucedió cuando descendió el ángel de Apocalipsis 18, el 9 de septiembre del 2001. Lo está paralelando y esto lo podemos aplicar ahí, porque dice, este comentario de la Biblia aquí de Números 14, dice, la peregrinación extendida mediante los esfuerzos de Satanás. Dios dio una evidencia positiva de que él gobierna en los cielos y la rebelión fue castigada con la muerte. Solo dos de los que salieron de Egipto siendo adúlteros, solo dos de los que salieron de Egipto siendo adultos vieron la tierra prometida. La peregrinación del pueblo se prolongó hasta que el resto fue sepultado en el desierto. Y dice la hermana White paralelando esa historia con nuestros días. Hoy día Satanás está usando la misma estratagema para introducir los mismos males y sus esfuerzos consiguen los mismos resultados que en los días de Israel, dejaron a tantos en sus tumbas. Eso está en Manuscritos 13 de 1906. ¿Cuál es esa historia de la que habla aquí? Y que la hermana White dice que Satanás está haciendo lo mismo con nosotros hoy en día para que quedemos en nuestras tumbas. Ahora sí, hermano, usted puede leer el verso 22. Bueno, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, en el desierto, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Y ahora lea el 23. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Amén, hermano. Y eso paralela, dice, todos los que vieron mi gloria. ¿Cuándo vieron la gloria? En septiembre 2001. Pero antes de nosotros, ¿cuándo vieron los que quedaron en el desierto la gloria de Dios? ¿Cuándo la tierra fue iluminada con la gloria de Dios? Toda la tierra en ese tiempo. En el momento del monte, cuando Dios reveló sus leyes, ¿no? Cuando lo sacó de Egipto no hizo grandes maravillas, no dividió el mar, no mandó todas las plagas y todo eso está ilustrado para nuestro tiempo, con las langostas, con el viento oriental, con todo eso está ilustrado para lo que sucede ahorita. Pero eso fue la gloria de Dios que iluminó toda la tierra en ese tiempo. Eso es lo que dice Números 14, 21. Y toda la tierra quedará llena con mi gloria. Y los que salieron de allí lo tentaron 10 veces. ¿Cómo? Con los 10 espías. Fue en un proceso de 10 pasos, 10 espías que vinieron y trajeron un informe falso. Pero el Señor dice allá en Números 14, 22, porque todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, esa era la gloria, y en el desierto, porque también en el desierto hizo señales con ellos, dándoles el maná y sacando agua de la roca y todas esas cosas. Y en el desierto me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Y él dice,
no verán la tierra la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado. Otra Biblia dice, de los que me han provocado la verán. Y ahí dice que solamente la va a ver Caleb y Josué, porque ellos no lo provocaron. Dice, después de haber sido iluminados con la gloria del Señor y lo provocaron, no verían la tierra prometida. No entrarían en el reposo de Dios. 2001, 11 de septiembre del 2001. La tierra fue iluminada con su gloria. ¿Y será que los que vieron esa gloria de Dios y lo provocaron tendrán oportunidad de entrar a la Jerusalén celestial? No creo, hermana. Es un paralelo. No Es entrar imposible. es Imposible. imposible. Todos los que vieron la gloria de Dios, los que tuvieron el conocimiento y lo provocaron, dando informe falso, desanimando a los que venían, no verán su gloria, no entrarán en su reposo, dice el Señor. Y vamos a leer una parte de por acá de Hebreos 10. Vamos a leer como de los de Hebreos 10, el 8 como hasta 39 dice. Diciendo arriba, sacrificio, lo que es. Entonces diré aquí que vengo. No, vamos a leer un poquito más adelante. Vamos a leerlo como desde el 21 en adelante. Hebreos. Hebreos 10, 21, yo voy a leerlo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Una fe que nos ayude a sostener firme el principio de nuestra confianza, que vino cuando Dios nos iluminó la tierra con su gloria. Y ese iluminar la tierra con su gloria es un aumento de conocimiento, porque el que teníamos hasta el 9/11 del 2001, el que teníamos hasta julio 18 del 2020, ya no nos es suficiente. Necesitamos más. Entonces dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe, que fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquel día se acerca, dice el anciano Jeff, que el día que se acercaba, y eso fue una prédica antes de llegar julio 18 del 2020, el día que se acercaba era el día del chasco, el día de la prueba, el día de julio 18 del 2020, y necesitábamos sostener firme todo lo que logramos entender para que no fuéramos barridos por la hora de la vacilación y la duda como sucedió, porque no estuvimos preparados y no nos animamos, ¿cierto? Amén. 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 Entonces dice que el día que se acercaba era
el día que se acercaba era julio 18 del 2020. ¿Y por qué dice? Yo no saqué eso del aire, dice el anciano Jeff. Yo no lo saqué del aire. Y ahí es cuando empieza a ir por toda la Biblia y va a Números 14, donde esta provocación que hicieron los que salieron de Egipto después de haber sido iluminados con la gloria de Dios y lo provocaron. Y por eso no pudieron entrar en su reposo. ¿Por qué? Porque no sostuvieron firmes sin fluctuar la confianza de su fe, que Dios los había sacado, que Dios los había iluminado, que era la mano de Dios que los estaba guiando, y se rebelaron y lo provocaron a ira. ¿Y qué les pasó? No entraron a la Canaán, a la tierra que Dios les había prometido. Todos murieron en el desierto. Entonces, él decía que debíamos acercarnos, que debíamos animarnos, tanto más cuando veíamos que aquel día se acercaba, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido conocimiento de la verdad, después de haber sido iluminados, como fue iluminada la tierra con su gloria desde el 9/11 del 2001, si pecábamos después de eso, ya no queda más sacrificio por el pecado. Ya no podríamos entrar, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice, el que menosprecia la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin ninguna misericordia. ¿De cuánto mayor castigo pensáis que será digno el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, la cual fue sacrificada, e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia? Y dice acá, dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales de haber sido iluminados. Traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados. ¿Y cuáles días estamos trayendo acá pasados en los cuales ellos fueron iluminados y toda la tierra quedó llena de su gloria? Estamos haciendo una línea de las líneas del principio, porque Dios ilustra el fin con el principio. Nos estamos fijando en la línea de cuando Dios sacó a su pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y fueron iluminados. Dice que traigamos eso a la memoria, los días pasados en los cuales de haber sido iluminados sufriste gran combate de aflicciones. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculos, y por otra parte fuiste hechos compañeros de los que han estado en igual situación, y os compadeciste de mí en mis cadenas, dice Pablo, y el despojo de vuestros bienes padeciste con gozo, sabiendo en vosotros que tenéis una mejor y indudable sustancia en los cielos. Y luego dice el 35 lo que se refiere para nosotros. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Ellos perdieron su confianza en las aflicciones, los que iban por el desierto. En los informes falsos, en el informe falso de los 10 espías. Y perdieron su vida eterna. Les tocó la perdición eterna y murieron en el desierto. Ninguno de ellos vio la tierra a la cual Dios les había prometido darles. Nosotros también padecemos grande aflicción, porque es que estas cosas no se alcanzan fácil. El reino de los cielos lo arrebatan los violentos, y hay que aferrarse duro del manto como se aferró Jacob en la hora de su agonía, que es la que estamos teniendo nosotros.
y son pruebas y muchas pruebas. Y esas pruebas no pueden hacer que nosotros perdamos nuestra confianza, y no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Confianza en quién? Confianza en nuestro Señor Jesucristo. en que es Dios el que nos está guiando, en Amén. que todo ese aumento de conocimiento y los El mensaje eventos 25. providenciales de la mano de Dios ha sido Dios guiando a su pueblo. Y que si algo no pudimos entender, esperemos para que Él dé más luz, pero no cortemos el nudo, como dice allá en Conflicto de los Siglos. Cuando la puerta se cerró, muchos de los descuidados y superficiales les pareció fácil cortar el nudo y decir, todo esto era una tontería, fuimos engañados. Y al decir eso, provocan al Señor, porque aunque el hombre no pueda entender completamente, la mano divina está guiando estos acontecimientos. Y no les decir tontería ni nos engañó Satanás, porque estamos pecando contra el Espíritu Santo, porque aquí dice, en este párrafo, dice, ninguna verdad se enseña en la Biblia con mayor claridad que aquella que por medio de su Santo Espíritu Dios dirige especialmente a sus siervos en la tierra en los grandes movimientos en pro del adelanto de su obra de salvación. Es el Espíritu que está guiándonos hasta aquí. Y si decimos nos engañaron, no hay confianza en esto, entonces estamos pecando ¿contra quién? ¿Contra quién estamos pecando? Con el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice de pecar contra el Espíritu Santo? Todo pecado, el que peque contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Todo pecado, aún si pecares contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el pecado que cometas contra el Espíritu Santo, ¿qué? No, ese no será perdonado. No le será perdonado ni en esta vida, ni en la otra. Entonces, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Y por qué tendremos que tener paciencia, hermanos? Porque nos asaltarán diferentes aflicciones, diferentes pruebas. Satanás nos asaltará con diferentes tentaciones. Y nosotros debemos permanecer haciendo la voluntad de Dios, tengamos que sufrir lo que tengamos que sufrir, para que no perdamos nuestra confianza y nos suceda lo que les pasó a ellos. Vamos a terminar de leer la historia de ellos. Números 14, 22. Porque todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá, salvo mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y cumplió de ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró, y su simiente la recibirá en heredad. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a sus oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todos vuestros contados según toda vuestra cuenta, de 20 años para arriba, los cuales habéis murmurado contra mí.
vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual juré que os haría habitar en ella, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros chiquitos, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Y en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras fornicaciones hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Entonces ellos lo provocaron después de haber sido iluminados. También el movimiento Omega. Tristemente, muchos de los que llegaron a julio 18 del 2020 lo provocaron después de haber sido iluminados. Y estamos nosotros todavía aquí. Y todavía tenemos que aferrarnos firmes al principio de nuestra confianza. No sea que caigamos en semejante condenación, que después de haber sido iluminados como fue con la gloria de Dios, como sucedió el 11 de septiembre del 2001, provoquemos a ira a Dios. Entonces no entremos en nuestro reposo, porque como dice aquí los Hebreos, Hebreos 10:35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Necesitamos paciencia para que mediante esa paciencia y todos los sufrimientos que vengan, hagamos la voluntad de Dios y obtengamos la promesa. Y nos da una palabra de ánimo, porque aún un poquito de tiempo, y el que ha de venir vendrá. ¿Será mucho tiempo? Es solamente un poquito ya, y no tardará. Mas el justo, por su fe, por sostener el principio de su confianza firme hasta el fin, y su fe, vivirá. Pero si retrocediéramos de aquí después de haber sido iluminados, después del 11 de septiembre del 2001, nos va a suceder lo mismo que al pueblo de Israel, que después de haber sido la tierra iluminada, toda la tierra con la gloria de Dios, lo provocaron y murieron en el desierto y no entraron en el reposo de la Canaán terrenal que les iba a dar. Mas el justo vivirá por fe. Si retrocediere, entonces no vamos a agradar el alma de Dios, no vamos a entrar a nuestro reposo. Pero yo les digo a ustedes, hermanos, que están aquí conmigo, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Amén. Perseveramos Amén. y de los que creemos para salvación de nuestras almas. ¿Y las almas de quién? De nuestros hijos, porque dice, cree tú y serás salvo, tú y Tú tu. y tu casa. Y quiero tener ese principio de confianza firme por las pruebas que estamos pasando, porque en medio de todo, el Señor es fiel en sus promesas y nos protegerá y nos entregará a nuestros hijos. Y sea Amén. nuestra esperanza que sea pronto, porque el tiempo apremia, porque dice, es aún un poquito, ya no queda mucho tiempo, es un poquito y el que ha de venir vendrá, y tenemos que estar listos todos. Que Dios nos ayude a que estemos listos con nuestras familias, nuestros hijos, para que cuando Él nos pregunte allá en el cielo, ¿dónde está el rey que te di?, podamos decirle, he aquí yo y los hijos que me has dado.
Amén. Amén. Oremos. Amado Padre en los cielos, enos aquí de rodillas delante de tu presencia. Muchas gracias por hacernos partícipes de tu palabra y habernos llamado en el momento de estos tiempos finales, cuando iluminaste la tierra con tu gloria, y de poder estar todavía aquí. Y te rogamos, Padre, que nos ayudes a permanecer, porque nadie puede permanecer por sí solo, sino que toda salvación la merecemos, la recibimos de ti, y toda la obra. Por eso, cuando estemos alrededor de tu trono, tomaremos nuestras coronas y las echaremos a tus pies. Solamente las obtenemos porque tú nos has dado la salvación. Amén. Protégenos, Padre, porque las pruebas son muchas y el sufrimiento es grande. Protégenos, Padre, y por favor, protege nuestros hijos y no nos dejes solo. Ayúdanos a mantener el principio de nuestra confianza firme hasta el fin, de que tú estarás protegiéndonos y protegiendo nuestros hijos, y que estás enviando ángeles de los que están reteniendo los vientos para retener los principados y las potestades de las tinieblas y los gobernadores de este mundo de tinieblas y las malicias espirituales en los aires, y los sacerdotes de ellos, los que se han entregado a ellos, que son hombres hechos demonios, que los está reteniendo, y que pondrás en ellos terror y temblor de tus hijos, de tu pueblo, para que se apresuren a no hacernos daño y a dejarnos libres, y que nos saques libres, Señor. Lances tus juicios y tu gloria como hiciste en el pueblo antiguo, para sacarlo de Egipto, que nos saques ahora también con nuestros hijos y todos nuestros seres queridos de esta esclavitud, y nos des la firmeza de mantener nuestra confianza para poder entrar en tu reposo. Te lo rogamos, te lo suplicamos, no habiendo méritos en nosotros, sino en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén. 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 Amén.